Bueno, entonces, parece que ya estamos los tres grupos otra vez reunidos en esta sala. Voy a darle la palabra a Julián y a Miguel, creo, ¿cierto? Miguel. Sí, profe. Sí, profe. Eso, del primer grupo que les van a mostrar qué fue lo que hicieron. Entonces, si quieren compartir pantalla, mostrarnos ahí. Adelante. Voy. Bueno, listo. Entonces tenemos pues el siguiente circuito. En este caso es emisor común, porque la salida va de la base hacia el colector, entonces el común es el emisor. ¿Qué hicimos primero? Como se hace normalmente en estos ejercicios, planteamos una malla de entrada, que vendría siendo esta azul, que vendría desde B sub C, pasaría por todo eso y terminaría pues ya en la tierra del emisor. Entonces planteamos la malla que vendría siendo esto acá. Entonces empezamos en menos B sub CC, pasamos por RC, que acá el profesor nos hizo una aclaración y es que aquí tomamos la corriente del colector. Pero como podemos ver aquí, por aquí también viene la de base. Pero en este caso, como sabemos, la de base es despreciable en comparación a la que va directamente de colector a emisor, entonces por eso directamente cogimos la del colector. Después seguimos pues por aquí en la malla, pasamos por R1, en este caso sí sería la de base, entonces R1 por la corriente de base. Aquí vendría siendo el voltaje base emisor, que vendría siendo la caída de voltaje en este diodo, que como es un diodo de silicio, lo pusimos de 0.7 voltios. Y finalizamos la malla con la resistencia del emisor, que vendría siendo la corriente del emisor por RE. Aquí tuvimos en cuenta pues las equivalencias que ya habíamos visto en clase, con el uso del beta y del alfa, y aquí comenzamos a reemplazar, aquí reemplazamos beta por I sub B, en el caso de I sub C, que vendría siendo esta, y de la misma manera aquí, y dejamos todo como en términos de I sub B, usando pues estas ecuaciones. Entonces al final despejamos I sub B, pasamos todo para un lado y factorizamos pues lo que iba con I sub B y al final nos quedó esta expresión. Reemplazamos pues todos los valores y obtuvimos que I sub B era eso, que vendría siendo equivalente a eso. No, perdón, ¿dónde lo puse? Es esto. Listo. Y sub EQ, volvimos a usar estas expresiones y ya nos dieron respectivamente esto y esto. Entonces ahora pasamos pues ahí a la malla de entrada, perdón, la de salida. De la malla de salida nos interesaba el voltaje emisor colector. Vendría siendo este voltaje aquí pues para hallar el vector del punto de operación. Entonces empezamos con la malla de manera pues muy análoga, empezamos por menos B sub C, pasamos por RC, que como ya dijimos íbamos a despreciar la corriente de base que viene aquí, entonces por eso solo pusimos I sub C, pasamos precisamente por el voltaje colector emisor y finalmente terminamos con la resistencia RE. De aquí pues despejamos lo que nos interesa, que es el voltaje colector emisor, y reemplazamos con los valores que ya teníamos. Y nos dio que B sub C era 9.66. Y ya con esto tendríamos pues el vector de punto de operación. Para la máxima es excursión, no he podido aprender eso. Es excursión. Para la máxima excursión, aquí los compañeros sí me explicaron porque yo tenía una duda. Y es que se cogía, no sé si el que me explicó esté por ahí para que lo explique mejor. O si Miguel lo captó bien. Lo del Sí, diodo. lo que yo capté fue que, digamos, que como ya tenemos el voltaje de común de colector emisor, entonces decimos, bueno, de qué parte está más cerquita en este caso 9,66? ¿De 0.4 o de 20 voltios que viene siendo ETC? Entonces, pues, si ustedes hacen la restica o yo no, pues obviamente es muy evidente que es de 0.4.
Entonces sabemos, pues ahí dice, la máxima excursión va a ser del mínimo entre BCE menos 0.4 o BCC menos BCE, ¿correcto? Entonces, como ya habíamos dicho, lo vamos a hacer con el punto 4, entonces la máxima excursión va a ser 9,66 menos punto 4 y ya, ahí tendremos la máxima excursión. Listo. Entonces pasamos a esto. Aquí ya, para hallar, pues, este vendría siendo ya aquí terminamos la pregunta A, ya sería encuentre la ganancia del vacío. Entonces aquí utilizamos el equivalente que vimos en la clase 6, que se hace pues con una fuente dependiente, dependiendo si es colector común o emisor común. En este caso es emisor común, entonces es con la fuente yendo hacia el emisor. Para eso necesitamos hallar un equivalente de esa resistencia que se halla con el voltaje térmico y con la corriente en el emisor, que fue la que ya hallamos por aquí. El voltaje térmico a temperatura ambiente es de 0.026 aproximadamente. Y con la corriente que ya habíamos hallado, hicimos pues el cálculo y nos dio 2.87. Aquí serían ohmios, nos faltó ahí. Listo. Entonces aquí lo que hicimos fue plantear 3 nodos. Acá veo que los borramos, los voy a volver a poner aquí rápido. Planteamos 3 nodos. Empezamos por el nodo de salida. Entonces planteamos una corriente de salida para hallar este voltaje de sub 0. Esa corriente vendría siendo la suma de esta corriente y de la corriente de esta fuente. Acá lo pusimos al revés, pero entonces sería esta menos esta. ¿Esa cuál vendría siendo? I sub B1, acá la vemos, acá está abajo, I sub B1 menos beta por I sub B, que vendría siendo esta corriente de acá. Todo esto por RC, entonces por eso pusimos que B sub 0 era igual a esto. O sea, es la resta de esta menos esta por RC. Entonces de ahí sacamos ese B sub 0. Acá dijimos que I sub B1 era BI menos B0, que vendría siendo esta menos esta sobre esta resistencia. Y ya finalmente planteamos pues esta I sub B, la corriente de base. Esta hicimos, voy a poner aquí el enlace. Entonces cogimos B sub I y planteamos un voltaje en el emisor que llamamos B sub E. Entonces, ¿qué hicimos para hallar esta corriente? Sería este voltaje menos este sobre esta resistencia. Entonces, B sub I menos B sub E sobre beta más 1 por RE, que vendría siendo esa resistencia. Y aquí pusimos que B sub E vendría siendo la suma de estas dos corrientes multiplicado por esta resistencia. Entonces es I sub B más esta corriente que es beta por I sub B por la resistencia del emisor. Y ya aquí tendríamos finalmente I sub B. Y ya al final pasamos pues al despeje. Esto lo hicimos a mano. Esta B sub 0 vendría siendo esta misma que pusimos aquí, pero puesta de otra manera. Y ya B sub 0 nos quedó en términos de I sub B, pero también hallamos I sub B, que fue el que pusimos aquí. Entonces ya reemplazamos esto aquí, operamos pues, no sé si haga falta describir esto. El caso es que aquí se nos canceló un R1 con este R1 y reorganizamos y al final nos quedó de esta forma. Vendría siendo RC sobre R1 más RC por Entonces esta sería nuestra ganancia. Esta parte de reemplazar por los numeritos no la hicimos como para pasar rápido a la otra parte porque se nos iba a acabar el tiempo. Pero aquí es simplemente reemplazar por los valores, porque ya ahí tenemos la fórmula explícita con todo despejado. Y ya aquí estábamos haciendo el punto C, que el profesor precisamente nos hizo la aclaración porque teníamos pues una duda, porque el ejercicio para hallar pues la impedancia de entrada lo habíamos visto sin, por ejemplo, sin esa resistencia acá. Entonces acá, para hallar esta corriente de entrada, nos iba a quedar en términos también del voltaje de salida. Entonces el profesor nos hizo la aclaración de que si B sub I es 1, que va a ser nuestra fuente espía, la ganancia sería igual a B sub 0. Y como ya saben, de esta fórmula nos va a dar un numerito, entonces ahí ya tendríamos B sub 0 y podríamos hallar sin problemas
la impedancia de entrada. Y ahí vamos. Vale, esa última parte, qué pena. Esa última parte es muy importante porque cuando uno está, mostrate porfa el tablero otra vez, qué pena, eso, ahí. Sí, cuando uno está calculando la ganancia, ya lo habíamos hablado, ¿no? Como entrada se pone un vuelto, fue lo que ellos hicieron aquí, ¿sí? Y la pregunta a responder es, ¿qué corriente fluye por acá, entrando? ¿Qué corriente tiene que suministrar esta fuente de un voltio? Fuente espía, le llamo yo, ¿sí? Al circuito para poderlo poner a funcionar. Entonces se pone un voltio y se calcula la corriente. Entonces la corriente se divide en dos, esta y esta otra. Pero, y esto puede llegar a ser común, sobre todo en esquemas que hay realimentación, ¿sí? Resulta que esa corriente me puede quedar en términos del VO, como efectivamente pasa aquí, pues esta segunda corriente, esa que está señalándose acá, esta corriente de acá, pues si aplicamos la idea es VI menos VO sobre esta resistencia R1. Y claro, ahí uno, dice uno, ¿y cuál VO? O sea, yo no tengo VO, pero resulta que sí lo tiene. El VO lo tiene justamente del punto anterior, había calculado una ganancia. Y como ellos bendicen acá, pues si VI vale 1, si VI vale 1, VO es justamente la ganancia, que termina siendo un escalar, ¿no? Esto es un número. Ellos bien lo explicaron ahorita, ¿no? La ganancia es un número porque ya quedó en términos, es una expresión ahí toda compleja, pero son puras resistencias. Usted llega y reemplaza y eso es un valor numérico. Entonces le queda 1 menos ese valor numérico que es la ganancia sobre la resistencia que hay aquí. ¿Sí? Y la suma de esas dos corrientes, la corriente que fluye por acá que es IB y esta otra que es externa por la resistencia de esa R1, pues sería la corriente finalmente que fluye por la fuente cuando yo conecto la fuente espía. Pues. Y la división entre ese voltaje de un voltio y la corriente le da la ZI. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta de pronto de parte de ustedes, de los otros grupos quizás. Si hay alguna pregunta o si no pasamos al equipo 2. Profe, Primera, sí. No entendí bien de dónde salió la resistencia R1 en el equivalente a C. Julián, devolverte por favor en el tablero. O más. Ahí puede ser. Si quieres, bueno, en la segunda hubiera estado bien. La resistencia R1 es... ¿Estamos en el tablero 1 todavía? A ver. Sí. Me pasa al 2. Ah, pasaste al 2. Listo. La resistencia R1 es esta, mira. O sea, es externa, ¿sí? Y cuando se hace el modelado del equivalente, en AC le queda esto, ¿sí? Y como está bien explicado allí, ¿cierto? Con el gráfico, esa resistencia R1 está conectando la entrada, que es BI, este nodo, esto es un corto, este condensador, ¿sí? Entonces, la entrada está conectando eso con la salida, justamente como ocurre aquí. Este modelado, repito, está correcto. Se pone el equivalente en AC, y esta R1 que es externa, ¿cierto? Está por fuera del transistor, es un elemento, pues un dispositivo por fuera, externo al transistor. Esta R1, cuando uno le dibuja el equivalente, termina conectando la entrada con la salida. ¿Sí? Y justamente eso era lo que le estaba dando problemas. Ahí estaban pues como pegados un poco, pues porque para determinar esa corriente necesito VI, que es este lado, y VO, que es este otro. Pero también es cierto que cuando uno pone la fuente espía acá, hay un voltio, ¿sí? Cuando pone la fuente de envolta aquí a la entrada, inmediatamente queda determinado el valor de VO. Sería 1 por la ganancia. 1 por la ganancia, pues da la ganancia. Entonces VO y la ganancia en este caso. ¿Alguna otra pregunta de pronto? Profe, cuando Bueno, uno sin hace más, el equivalente a C, entonces no puede faltar ningún elemento, ninguno. depende, porque, bueno, no sé si con ustedes o con el grupo 3, por ahí hay una resistencia de emisor que está acoplada. Es decir, tiene en paralelo un condensador. Y claro, cuando uno hace el equivalente en AC, ese condensador se vuelve corto y esa resistencia RE desaparece. Pues depende del circuito, ¿sí? Pero en este caso el R1, por ejemplo, tiene que aparecer porque no hay ninguna copia que elimine R1.
R1 sigue apareciendo en el equivalente. ¿Ya? Gracias, profe. Vale, vamos a darle la palabra al grupo 2. Muchas gracias, Julián y Miguel. ¿Quién quiere hablar del grupo 2? Para que nos muestre qué fue lo que hicieron en el grupo 2. Grupo 2. Bueno, profe, si quiere yo le hago. Dale, gracias. Listo, entonces para organizar. Voy a Deberías compartir compartir pantalla. pantalla para que veamos todos su tablero. Entonces, espera. Bueno, yo le iba a compartir, la comparto, la voy a compartir. Como quiera, la verdad. Sí es bueno porque solo los del grupo 2 tienen acceso a ese tablero. Tiene que haber alguien de ustedes que la comparta. Espere, profe, que es que tengo problemas con ese computador. A ver. Esto. O hasta yo la comparto, pues, si quieren yo les... Sí, ya. pues Ahí está. ahí están viéndola. Sí. Bueno, entonces ya es. Bueno, entonces a nosotros nos tocó este circuito que, como bien se puede ver, el común en ambas mallas es la base. Entonces, primeramente lo que nosotros hicimos fue la malla de entrada y ahí hicimos una ley de voltaje de Kirchhoff, que entonces dijimos que menos B sub más el voltaje. ¿Dónde está? Espera, yo miro una cosa que estamos. Sí, más el voltaje base emisor, más el voltaje en la resistencia, tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, cuando hicimos esto, pudimos encontrar la corriente del emisor, que es la que pasa por este punto. Entonces, despejándola nos dio 5.85 miliamperios. De ahí pasamos a la malla de salida, que como se puede ver también, dijimos que es esta mallita, menos B sub CC, que multiplica el voltaje en la resistencia, que es la corriente del colector por RC, más el voltaje colector base. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Y de allí despejamos el voltaje colector base, que en este caso nos dio 13 voltios, ¿cierto? Pero nosotros lo borramos. No, perdón, sí está acá. Entonces, listo. Cuando calculamos esto, nos decía que debíamos ajustar el diseño del circuito para que el punto de operación quedara perfectamente centrado en la recta de carga de las curvas de la salida del amplificador. Entonces, como sabemos que los extremos de la carga en voltaje son 0.4 voltios y 20 voltios, entonces sería el promedio de los dos, que sería esta parte, 0.4 más 20 dividido 2, y esto nos daba 10.2 voltios, ¿cierto? Entonces, el voltaje colector base en este punto tendría que ser 10.2 voltios para que quedara centrado. Entonces, nosotros miramos la malla de salida para mirar qué parámetros podíamos variar, y nos dimos cuenta que podíamos variar más fácil la resistencia RC. Entonces reemplazamos el voltaje colector base por 10.2 y despejamos la resistencia RC, y esta nos dio un valor de 1683.85 ohms. Bueno, esa fue como la primera y la segunda parte. La tercera... Yo lo interrumpo, Giovanni, qué pena. ¿Sí? Todo está muy bien hasta ahí, ¿vale? Sí, entonces esta expresión dice que si usted quiere manipular el voltaje BCB, ¿dónde está? Aquí, esta es la que quería mostrar. Usted quiere manipular, ¿están viendo ahí el cursor mío o no? Sí, profe. Sí. Sí. Esta expresión dice que usted quiere cambiar el valor de BCB porque no le gustó la exclusión, ¿cierto? De todas maneras, no está tan malo, ¿cierto? La exclusión aquí da como 7 voltios. Ajá, sí. Sí, da como 7 porque la distancia al punto más cercano, que en este caso es el polo, da como 7. No está tan mala, pero a usted no le gustó. Usted puede variar dos cosas, ¿sí? BCC o RC.
O podría variar en una tercera, influyendo desde la malla de entrada. Usted puede variar IC si cambia desde acá la malla de entrada con IE. ¿Ya? Pues realmente son tres cosas. Pero digamos pues, que usted se concentra solamente en la malla de salida, entonces aparece cambiar BCC o cambiar RC. Pilas, por eso interrumpí, por eso quiero hacer el comentario. Si usted cambia BCC, el punto óptimo, ahí mismo también le cambia. ¿Sí la ven? Si usted altera BCC, debe recalcular este punto porque ya el corte no le queda en 20 voltios. No sé si me estoy explicando. Sí, profe. O sea, profe, entonces que lo mejor siempre va a ser modificar resistencias. Pero también hay un asunto, ¿cierto? Cambiar la resistencia, no sé si ahorita seguro lo van a explicar, la ganancia depende de RC. Pues cambiar la RC es cambiar la ganancia también. Entonces mire ahí cómo hay un juego de que, bueno, cambio esto, pero se me desacomoda esto otro, ¿sí? O por ejemplo, usted quiere cambiar BCC para que le dé 10,2 y ya BCC le dio 30 en esta fórmula, pongamos, ¿cierto? Yo no sé cuánto va a dar pues, para el punto central. Le dio 30, entonces 10,2 ya no es el punto central. Tienen que tener en cuenta eso. O la otra, no es que la ganancia tiene que dar tanto, entonces ya RC lo debo dejar quieto. Me toca variar por acá o variar por la parte del IC. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, no es solo cambiar ahí un valor en una ecuación, sino volver a analizar el circuito, a ver si cambiando ese valor afecta otra cosa. Solamente quería decir eso. Gracias, Giovanni. Dale. Listo, profe. Bueno, entonces yo creo que la cagamos, profe, porque nosotros calculamos esta RC, pero seguimos haciendo los cálculos con esta RC del circuito. Bueno, No, pero mire que el punto, justamente como yo, eso es un Dice que parcial también, hacia donde estábamos. sí, ahí. Justamente en el parcial dice la parte C, lo de la ganancia, Ok, sin sí. considerar los cambios introducidos en el numeral B. Ok, no, O entonces sea, está sin bien. meter la nueva RC, sino con el valor viejito. O sea que eso está bien. No es estrés. Ok, listo. pero bien de pura Dale. chepa. Bueno, entonces de ahí nos decían cuál sería la ganancia de dos etapas idénticas a las de la figura conectadas en cascada y alimentando una carga RL de 100 ohmios sin considerar los cambios introducidos en el numeral B. Bueno, aquí nosotros hicimos lo que pudimos, tratamos de que todos apoyáramos un poquito. Entonces, no sé si se entiende esta, que estas son las etapas conectadas. Bueno, inicialmente, esas es el circuito lineal en AC, que sería el voltaje inicial. Uy, espera un momento, por favor. Sí, que sería el voltaje inicial. Y, bueno, aquí, como el modelo dice que todo lo que sean fuentes se aterrizan, entonces aquí quedaría, en estos dos puntos quedaría tierra. Fuentes Y de armamos, voltaje se aterrizan. ajá, si las fuentes de voltaje se aterrizan, entonces quedarían tierra y procedimos pues a armar el modelo. Ah, y los condensadores se comportan como un circuito, un cortocircuito, perdón. Listo, entonces vemos que el voltaje de entrada va conectado a una resistencia RE y por ende va a tierra. Entonces esa es la primera parte, que es un voltaje inicial al emisor y a la resistencia tierra. Y ya Eso, nos usted pega. estaba metiendo ya con las etapas y realmente el método de análisis y lo más correcto es arrancar uno con el amplificador hacia aisladito como lo tiene a la izquierda. Lo de las etapas y eso lo mira después, pero primero trátelo a él solito y en vacío, o sea, sin carga. El Pues ahora amplificador, sí, o sea, ya. Así como lo tienes, ese dibujo es el equivalente a ese todo, ¿no? Ajá, Tanto el sí, transistor, que es lo que está encerrando ahí, sí, como las cosas como, externas. listo, sí, entonces este es todo el equivalente. Exacto. Todo el equivalente del circuito. Entonces nos pedían para esto, entonces habría que, nos están pidiendo la ganancia de las dos etapas idénticas. Entonces, para la ganancia de las dos etapas, primero hay que hallar la ganancia de una etapa. Hay que calcular la En resistencia vacío. RE. Ajá, en vacío, sí, claro. Hay que calcular la resistencia RE y hallar la ganancia que sería en este caso BO sobre BI. Bueno, entonces por acá copiamos que I sub E, entonces es el voltaje, perdón, aquí es RE. RE, como pues ya deberíamos saber, es el voltaje térmico sobre la corriente del emisor. La corriente del emisor ya la habíamos calculado por estos lados,
y nos había dado 5.85 miliamperios, entonces la reemplazamos y nos daba un aproximado de 4.43, 4.43.4 ohmios. Listo, entonces una vez hecho esto, procedimos a calcular la ganancia. Cuando calculamos la ganancia, nos dimos cuenta que era esto, alfa veces por RC sobre RE. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces miramos como la etapa de acá de salida y dijimos que BO era la resistencia de RC por alfa veces la corriente, porque necesitamos es el voltaje acá en este punto y es esta corriente que entra por la resistencia. Listo, entonces una vez teníamos ese paso, procedimos a mirar qué era la corriente I sub E. Esta nos dimos cuenta que era el voltaje de entrada sobre menos cero, pues porque esta tierra es una diferencia potencial sobre la resistencia RE. Entonces, ahí ya teníamos dos expresiones, las cuales podíamos juntar BO y BI por medio de la corriente I sub E. Y ya lo reemplazamos y nos dio pues que la ganancia era alfa veces RC sobre RE. Haciendo esos cálculos nos dio que la ganancia de la primera etapa en vacío era 268.45. Listo. Una vez ya teníamos esa ganancia, nosotros dijimos, bueno, si la primera etapa es igual a la segunda, entonces va a tener la misma ganancia. Solo debemos tener en cuenta que va a tener unas impedancias de acople, lo que nos va a hacer tener un factor el cual nos va a disminuir esta ganancia. ¿Cuál es el factor? Entonces, el factor nos pide unas resistencias, ¿cómo se llama? Unas impedancias de entrada y unas impedancias de salida, que son las que en esta imagen nosotros pintamos. Que por ejemplo la Z de entrada 1 del circuito 1 sería como cuando el profesor dice que pone la fuente espía acá, entonces nosotros nos dimos cuenta que la resistencia la resistencia de entrada, la impedancia de entrada era tener estas dos resistencias en paralelo, la RE, la resistencia del emisor, y la RE calculada, que es el voltaje térmico sobre la corriente del emisor. Una vez hicimos eso, nos dio que la impedancia de entrada era 4.43 ohmios. Listo, luego a poner nuevamente la fuente espía al final de 1 voltio, pues, y como este punto inicial se aterriza, entonces por aquí no va a haber voltaje ni corriente, entonces esta fuente no existe, entonces solo quedaría esta resistencia RC, o sea que esa sería la resistencia de salida, que sería la misma resistencia del colector que presenta aquí pues el circuito general. Listo, teniendo esas impedancias, nosotros hallamos el factor. Uno de los factores es este. ¿Cómo lo hallamos entonces? Ay, fuck, espérame un momento, profe, que se me cayó el teclado. Tiene la ayuda del grupo. ¿Cuántos factores se generan en ese ejercicio? ¿Cuántos factores de ajuste hay que ponerle a eso? En esta se hacen dos, porque inicialmente nos piden que conectemos una carga RL. Entonces, el primer factor se genera al conectar los dos circuitos en cascada, se genera uno. Y al conectar la impedancia RL se genera el otro. Entonces, son dos factores los que hay que calcular. El primer factor lo calculamos como que al conectar las impedancias, al conectar los dos circuitos en cascada, se genera la primera. Entonces, en clase se vio que el primer factor se da por la Z inicial del circuito 2, que sería esta, sobre la Z inicial más la suma de la Z de salida. Entonces, es decir, es como si estuviera cerrado este cuadrito, la impedancia de ese cuadrito, y nosotros lo calculamos y nos dio 3.68 mili por 10 a la menos 3. Bueno, cuando tuvimos eso, entonces nosotros pensamos como, bueno, ya agreguémosle de una vez la RL, que es la ganancia,
la ganancia va a ser la misma para todo el circuito, ¿cierto? Entonces, como son los circuitos idénticos, entonces el circuito 1 va a tener la misma ganancia que el circuito 2, entonces esa ya la tenemos y es como elevar al cuadrado. Bueno, entonces para hallar el tercer factor, conectamos la resistencia RL que nos piden en el punto C, que es de 100 ohmios. Entonces, con dicha resistencia, calculamos el factor, que en este caso era RL, la de 100 ohmios, dividido la suma de RL más la impedancia de salida, que sería esta ZO. Bueno, pero entonces, como ya tenemos ZO y ya tenemos RL, nosotros calculamos el factor y nos dio que el factor era de 76.92 por 10 a la menos 3. Y finalmente, entonces, la ganancia total del circuito es tener la ganancia de los dos circuitos, que sería elevar al cuadrado este 2.68 y multiplicarlo por los dos factores, que esto nos dio un total de 20.39, que sería la ganancia total que nos piden en el punto C sin considerar los cambios introducidos, pues, de modificar la resistencia. Y ya, eso sería todo porque no alcanzamos a hacer el numeral D. Bueno, miren cómo la ganancia aparentemente es fabulosa, ¿no? Tener dos etapas que amplifican 265, de 260 y pico veces, pero a la hora de hacer los acoples, esa ganancia que era enorme, 260 y pico al cuadrado, pues imagínense cuánto da. Pero con los acoples se baja a 20.4 la ganancia. Y eso pasa, pues, no es raro que pase. Bien, grupo 3, equipo 3. ¿Quién de pronto Profe, nos va? yo expongo. Dale, de una. Ahí están viendo. Sí, Sí. Listo. Entonces, lo primero que nos piden es calcular una resistencia RE para obtener la máxima expulsión a la salida del cero. Entonces, lo primero es que uno se da cuenta es que este es un emisor común porque el voltaje de entrada está por la base y el voltaje de salida está por el colector. Listo. Decidimos trabajar por medio del análisis exacto. Entonces calculamos la resistencia de Thevenin equivalente y el voltaje de Thevenin equivalente entre estos terminales. Listo. Estos son los que obtenemos y planteamos las mallas, la malla de entrada y la malla de salida. Pero resulta que el voltaje, la corriente IB depende de RE, igual que el voltaje BCE también depende de IB. Entonces, lo que uno hace es calcular por medio de un circuito abierto entre qué valores está BCDQ. Calcula el punto promedio y obtiene que el punto BCDQ va a ser 10.2. Entonces ya tenemos BCDQ y reemplazamos en esta expresión. Una vez reemplazada en esta expresión, encontramos el RE. El RE resulta venga, ser... Diego, me deja interrumpir, qué pena, Diego. Sí. Yo interrumpo. Sí, el problema es que hay que hallar esta RE. Si esta RE no se conoce. Sí. ¿Se está viendo ahí o no? Ponete no, el tablero otra vez, Diego. déjame Ponete el presentarlo. tablero. Ah, ok. Eso. Y en la página 1. Eso. Entonces, hay que hallar, no sé si se vea, ¿cierto? Este valor de RE, yo lo estoy encerrando ahí. Hay que hallar ese valor de RE, perfecto, para cumplir con el criterio de la máxima exclusión. Es un problema un poquito más complejo que el que resolvieron en el otro equipo, porque aquí, como bien dijo Diego, RE interviene en dos mallas. La malla de entrada, que es la que está aquí en rojito, y la malla de salida.
pues hay que de alguna manera resolver al mismo tiempo las dos mallas para garantizar que la caída de este voltaje sea la mitad, ¿cierto?, de las dos regiones, la de saturación y la de corte. Entonces, claro, se le forma un sistema de dos ecuaciones con una sola incógnita, ¿sí? Porque, repito, RE participa en la ecuación de la malla de entrada y también participa en la ecuación de la malla de salida. Y eso es, si querés, Diego, avanzarte a la página 2 del tablero. Eso es justamente lo que ellos hicieron ahí en esos cálculos, ¿cierto? Sabiendo, obviamente, que el voltaje óptimo es la mitad entre la región de saturación y la región de corte, que en ese caso también es 10.2 voltios. Listo, Diego. Ahora sí, qué pena interrumpirte. Dale. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que la explosión máxima es 10.2 voltios, reemplazamos en la ecuación de BCE y de ahí se despeja. Siempre resulta un poco complejo, es esta de acá, y se encuentra RE. Listo. Lo siguiente es calcular IB y C y E para el modelo RE. Listo. Entonces aquí ya resulta el modelo RE. En el modelo RE, los condensadores funcionan como corto. Entonces, por ejemplo, acá el RE que nosotros habíamos calculado se va por este corto de acá. Y con el IE calculamos la resistencia RE del modelo RE. Está acá. Y ahí quedamos. Otra vez interrumpo, Diego, qué pena. Este es un ejemplo de lo que alguien preguntaba ahorita, ¿no? Mostraste el tablero, eso. Todo lo que aparece en el circuito original debe aparecer en el modelo AC. No necesariamente. Mire que la RE mayúscula, que es externa, ¿cierto? No confundir con la RE minúscula, que es parte del modelo. La RE mayúscula, que es externa, en el modelo equivalente en AC no aparece. Básicamente no aparece porque está en paralelo con un condensador de acopio. ¿Sí? Pues cuando uno dibuja el modelo, que es el que está ahí a la izquierda, que me parece que está bien, ¿sí? Así mirándolo rápidamente creo que está bien, el modelo no tiene RE mayúscula. No es que esté malo el modelado, sino que simplemente por las mismas reglas que uno maneja cuando está construyendo el modelo en alterna, se da cuenta que esa RE queda en cortocircuito por estar en paralelo con el condensador CN. Miren cómo el modelo no tiene todos los elementos originales que había en el circuito original, ¿sí? Listo, Diego. Gracias, profe. Ah, ya terminaste. Sí, eso era todo. Bueno, como ven, pues ahí quedó como trabajito pendiente. En cada grupo, pues toca terminar de los ejercicios. Yo ahorita más rato, voy saliendo para una reunión, pero ahorita más rato les comparto tanto los tableros como el video, ¿cierto? Para que se ubiquen un poquito. Me parece que es buena idea resolver los tres problemas, o sea, lo que falta en cada uno y entender lo que hicieron los grupos, ¿no? O sea, entender lo que se hizo y terminar lo que hace falta. Son ejercicios tipo parcial. Como ustedes han visto parciales anteriores de otros semestres, eso va a ser algo así, ¿cierto? Para que ustedes lo resuelvan. No sé si hay alguna pregunta o comentario más. Profe, en ese último punto, el modelo AC no se podía hacer con los equivalentes de BTH y RTH en vez del original. A ver. Sí, claro que sí. De hecho, venga, yo le muestro. A compartir pantalla. A mostrarle el tablero. ¿Cómo quedan R1 y R2? Ahí se está viendo, ¿no? ¿Cómo quedan R1 y R2 en el modelo de alterna? Pues este nodo, que es el de la fuente de DC, queda aterrizado. Entonces, R1 y R2 quedan en paralelo. Veanlos, aquí está. R1 y R2 quedan en paralelo. Y si vos te vas a ver el equivalente Thevenin, la R Thevenin que va a quedar aterrizada también, vean, aquí está, ¿cierto? BTH se elimina, o sea, se pone en corto. La RTH es el paralelo de R1 con R2. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de usar este modelo? Que aquí se perdió el nodo de la base. O más bien, que el nodo de la base está en este punto.
y aquí es donde se aplica la señal. Yo no soy muy amigo de usar este equivalente a la hora de pasarme a alterna, porque si lo confundo puedo poner la entrada aquí. Y resulta que este condensador C1, o sea, el condensador que aplica la señal a la entrada del amplificador, estaría conectado es acá. Entonces, puede ser confuso, ¿sí? Pero si usted lo hace bien, puede usar este modelo también en alterna. O sea, se puede hacer. Pero mi impresión o mi experiencia me dice pues que es más fácil sacar el equivalente de acá, del circuito original. Listo, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, nuevamente, ¿hay preguntas, comentarios? Profe, yo Ahorita tengo más una rápido. Profe, hola. Profe, hola. Sí, sí. Lo escucho. una ¿Aló? pregunta. Cuando Sí, uno hace el modelo RE, los tres modelos de las tres diferentes, emisor común, base común y colector común, sí, cuando uno sí. trabaja en NPN o en PNP, la fuente dependiente no cambia de No, dirección. no. El modelo es el mismo para cada configuración. O sea, el de emisor común siempre es el mismo, con las direcciones como están pintadas en la clase. Porque no importa si es NPN o PNP. O sea, el modelo solo depende de la configuración. Si es emisor común, puede ser un NPN, un PNP, no importa, usted pone el modelo tal como está allí en la diapositiva de atrás, ¿vale? Listo, gracias. Mauricio. Profe, hola. Sí, hola. Profe, no, pues no era relacionada la pregunta con lo que acabamos de hacer, sino que simplemente era algo como para decirles si de pronto, pues como nosotros normalmente en una universidad se reúne con un grupito a estudiar algo, pues si alguno de los si de pronto a los compañeros les interesaría de pronto que nos reunamos mañana en una salita así a pegarnos una estudiada y eso lo cuadraríamos por WhatsApp. Eso es pues como para dar el aviso acá, para que nos reunamos en una sala, puede ser de Zoom y nos pegamos una estudiadita ahí Lo otro entre todos, que pues me le parece lo que complemento ahí, quieran. Mauricio, lo otro que les complemento ahí es que si quieren usar estos tableritos y ir trabajando en grupo, yo he visto pues que eso como que funciona bien, ¿no? Se hablan por una sala en Meet y van usando el tablerito para resolver el problema. Así como cuando están todos en una mesa, pues y van rayando y cada uno va haciendo pues más o menos lo que cree que se debe hacer. Yo creo que puede Sí, servir. profe, Entonces, sí, sí, pues como esta estrategia que acabamos de hacer, pues como para volverlo a repetir, puede ser mañana si alguno quiere, nos conectamos a una salita de Zoom o de Skype, algo así, y estudiamos entre varios que queramos pegar. Pues porque es que creo uno que sabe también que entre varios uno todos los estudia mejor. compañeros que están matriculados están también en el chat de WhatsApp. Entonces, por ahí pueden cuadrar. Listo. De todas formas, ahorita más rato les doy acceso a las tres salas, a todo el mundo, ¿no? Al principio solo le di a los grupos, ahora le lo va a dar a todo el grupo completo, a todo el curso. Entonces, por ahí pueden también compartir eso, lo pueden usar para que trabajen y estudien. Bien, listo. Si no es más, Profe, una nos vemos. Voy a pregunta. dejar de grabar. Sí, Profe, para la coordenada del punto, sí. ¿siempre se tiene en cuenta la corriente del colector y el voltaje colector-emisor? ¿O puedo yo también tener otra corriente y otro voltaje? Pues me remito al segundo ejercicio. Mire, aquí la malla de salida no es colector emisor. Si yo quiero hallar colector emisor, estoy mal, porque colector emisor es un voltaje que aparece en la malla de salida y en la entrada. Aquí realmente, y ellos lo hicieron muy bien, el voltaje que se debe hallar como voltaje de salida es voltaje colector base. Mírenlo, aquí está. Y en ese orden, mire la flechita que ellos pintaron. Voltaje colector base. ¿Sí? Colector base. Y la corriente siempre es la corriente asociada al terminal de salida. En este caso, la salida es el colector. Y mire cómo ellos la coordenada del punto de operación la hallaron como eje colector. ¿Listo? Entonces, mi respuesta es, no siempre son esas coordenadas, depende de la configuración. Si es emisor común, si es colector común o si es base común, habría que analizar ya el circuito para ver qué terminales son los que están involucrados en las coordenadas y también el orden, ¿no? El orden tiene que ver con cómo queda la corriente fluyendo en la malla. ¿Listo? Profe, ¿Qué hubo? ¿me puede explicar un momentico el punto número del ejemplo 2? ¿El punto qué? El ejemplo 2, el punto D, el de la frecuencia.
Ah, vea, frecuencia de corte inferior, eso es lo que pregunta el punto de frecuencia de corte inferior. Es decir, nosotros vimos que hay dos frecuencias claves para modelar, digamos, la respuesta que va a tener este amplificador. Hay una frecuencia de corte inferior que si usted maneja señales de entrada por debajo de esa frecuencia de corte inferior, este amplificador no le va a amplificar bien. ¿Sí? Y hay una frecuencia de corte superior que si usted nuevamente maneja señales con frecuencias más altas que esa, tampoco le va a funcionar como usted quiere. Entonces, aquí solamente están preguntando por la frecuencia de corte inferior. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan la última clase, creo la del viernes, la frecuencia de corte inferior está directamente relacionada con los capacitores de acople del circuito, con estos dos. Y aquí se forma un filtro paso altos, aquí, ¿cierto? Y aquí se forma otro filtro paso altos. Y ya de pronto revisando el tema que hay en la clase, ese filtro paso altos, junto con la impedancia de entrada que forma este circuito, perdón, este condensador, junto con la generan una frecuencia de corte, y esta impedancia de salida, junto con la impedancia de salida, junto con el condensador de salida, genera otra segunda frecuencia de corte, y de las dos hay que escoger la más grande. De la que de acá y de la que de acá, escoge la frecuencia más grande. Y esa sería la frecuencia de corte inferior. Eso es lo que falta hacer en este segundo punto. Eso no lo alcanzaron a hacer ellos. ¿Me Gracias. contesté? Sí, Listo. Bueno, entonces Yo tengo una preguntita. nos vemos. Muchas gracias. Sí. Lo de parámetros híbridos no entra en este parcial, ¿cierto? No. Si ven un punto de esos, es que en otras versiones del curso yo llego al tema del primer parcial, llego a dar parámetros híbridos. Esta vez no lo hicimos. Usted no queda incluido. Parámetros híbridos, alguien lo preguntó, es otra forma de modelar diferente al modelado RE. El modelo RE es el que ya vimos, el que ustedes ya están, veo, cierto, manejando. Y el de parámetros híbridos es una manera alternativa de modelar el transistor en AC. Pero como no lo hemos visto, todavía no lo vamos a incluir en el tema del parcial. Bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, quedamos así entonces. Listo, nos vemos el viernes, se conectan y ya el mismo viernes les explico pues cómo vamos a proceder con el parcial. Que estén muy bien a todos. Muchas gracias. Maratico les Profe, manda gracias. material y les habilita Gracias, profe. los tableros. Bien, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao. profe. Bueno, hasta luego.
el chuquizao. Ayer me metió que vaciada. No Me la jodas. gané yo.